Dios ha escogido este tiempo, hemos parado de estudiar el libro de Efesios para dar énfasis a un tema que ya llevamos 3 o 4 semanas en él, que es la vida de fe. Y ese es un tema que siempre está presente en la Biblia. Y Dios escogió la fe. Esta mañana tocamos ese punto un poco de tanto la fe natural como la fe de Dios. Aún el mundo que no cree en Dios, cree en el sistema que ellos han establecido. Y yo le he hablado de eso, compramos un carro que lo vamos a pagar en tantos meses o años, eso es una fe que usted tiene de que va a tener salud, va a estar trabajando, va a producir dinero y va a hacer los pagos. Eso es una fe. Nada garantiza. A muchos, pues, a veces pasan las que levantan los carros, ¿cómo se llama? La grúa, que lo levantaron, no lo pagó, pues se lo quitaron. Entonces, todo es basado en fe. Nada garantiza la fe natural. La fe natural falla constantemente. Y luego el sistema del mundo está organizado, créalo o no, en fe, en lo que ellos conocen, en lo que ellos entienden. Y mucha de esa fe falla y fracasa. Pero la fe que Dios también ha escogido es la fe en Dios. La Biblia dice, creed en Dios. Jesús dijo, creed en Dios, creed también en mí. La Biblia dice que el justo por la fe vivirá, que sin fe es imposible agradarle a Dios, y que él se allega a Dios y entra en una relación con Dios, tiene que creer que Él le hay, que Él existe. Todo es basado en fe. Aún la misma Biblia, Dios no tenía problema o no tenía que comenzar a explicar cosas aún de Él mismo, cómo Él vino y de dónde vino. La Biblia, Dios lo presentó del principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Algo de creerlo. Nadie estuvo allí viendo cuando Dios creó los cielos, creó la tierra. Nadie estuvo allí. Todos creemos que en 6 días Dios creó el universo. Y vuelvo a repetir, desde allí Dios comienza a declararse. Su tema es, créanme en mí, para que todo aquel que me crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora hemos hablado que la fe de Dios es la fe que Dios nos da. Es una fe que Él nos da la fe. Dios escribió su palabra y todo base en que creamos en lo que Él dice. En su amor, en su bondad para salvarnos. La Biblia dice que por gracia fuimos salvos por medio de, y eso fue un regalo, fue un don de Dios porque lo íbamos a necesitar. Usted recibe la fe cuando ella viene y usted es responsable de poner en práctica lo que usted recibe del Señor. Entonces, hemos venido hablando de que la fe de Dios es la sustancia, es la seguridad, la certeza, es la convicción, es la evidencia de lo que usted espera. ¿No es así? Y todo en nuestra vida está basado ahora en esa convicción, con fe y esperanza en lo prometido por Dios, que algo como antes vivíamos diferente. Y creo que nos quedamos hablando de que ahora tengo una esperanza cuando vengo, tengo a Dios mismo y vengo a ser, dice la Biblia, hijo de Dios. Éramos criaturas, no éramos hijos, pero la Biblia dice que Dios lo dio para todo aquel que en Él crea.
no se pierda. Pero también dice que a los que le recibieron, a los que creen en Él, le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. La Biblia dice también, amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Por qué ahora? Pues antes no éramos. Ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que siendo hijos vamos a llegar a ser. Pero sabemos que seremos tal y como Él es, porque lo veremos tal y como Él es. Dios da gracia a los humildes, y aquí fue donde nos quedamos. Él también da fe a los que se la piden. Amén. Y también, bueno, hay que parar un poquito aquí porque quizás me da uno de la mano, porque ya hay que... No es aquí, es ahí adentro, es aquí adentro. Perdón, un ratito. Que aquí lo voy a poner. ¿Dónde? Muy bien. Listo, yo creo que... Vamos a creer que va a trabajar esta cosa. Muy bien. Muy interesante. La Biblia dice que el que está a falta de sabiduría, que haga ¿qué? Yo me siento tan bien aquí, porque de una vez me responden. Ven, yo voy a otro lugar y digo cosas así, la gente se queda callada. ¿Qué estará diciendo ese hermano? Pero aquí yo me siento tan tranquilo, porque me doy cuenta que hay gente que conoce la palabra. La Biblia dice que el que está a falta de sabiduría, pídasela y Él la dará abundantemente. Dios quiere darnos la sabiduría para entender las cosas de Él, pero usted tiene que querer para poder pedirla. Así es que lo mismo es con la fe. Pídale a Dios, Señor, dame la fe que yo necesito. Amén. Y Dios tiene más deseo de dártela que el deseo que tú tienes de pedirla. Entonces, la recibimos por el oír su palabra. Y esta es la mejor manera de obtener fe. ¿Usted quiere fe en Dios? Váyase a la Biblia, léala, ponga su dedo allí, si es algo personal, digo, eso es para mí. Léala con un corazón abierto y dígase a sí mismo, ponga su dedo donde el mensaje es personal y diga, ese soy yo. Porque es Dios hablándole al hombre. Y ella crecerá a medida que la oímos su palabra. Y nos vamos a encontrar actuando en fe a veces sin pensarlo. Y es parte de nuestro vivir. Luego Romanos capítulo 12, verso 3 dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la, medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dios reparte fe. Dios da medidas de fe. La Biblia dice que Dios dijo a unos hombres de poca fe, y que le dijo a una mujer, grande es tu fe. Y que si tuviésemos fe como un granito de mostaza, dijéramos a este monte, quítate y se quitará. Entonces entendemos que Dios da la fe. Hay dones de fe. Hay dones que Dios da a la persona para que lo ejercite y se mueva en esa fe. Entonces no tenga miedo pedirle a Dios que le dé fe. Ahora, ¿para qué queremos fe? Dios está hablando a aquellos que vienen a vivir la vida ordenada por Él. Aquellos que vienen a vivir la vida que Él declara en su palabra. Todo lo necesario está provisto para nosotros. Todas las cosas nos han sido dadas, dice la Biblia. Si usted necesita fe para moverse en la vida cristiana, para hacer lo que Dios
te pide que haga para poseer las promesas que Dios ha dado, para entrar en los planes y en los propósitos de Dios, necesitamos la fe, porque sin ella no vamos a poder agradarle, dice la Biblia. Entonces necesitamos. Dios reparte la fe. Eso es algo que Dios reparte a cada uno. Es la habilidad sobrenatural que el Espíritu Santo reparte a cada uno de nosotros. Es un don. Es algo que usted recibe. No lo puede crear usted. No lo puede manufacturar. Es algo que Dios nos da. ¿Decimos amén? Que recibimos. Hubo un ciego que recibió fe, igual que la mujer del flujo de sangre que yo le hablé. Marcos dice eso en capítulo 10, verso 46. Entonces vinieron a Jericó, y al oír de Jericó y él y sus discípulos, al salir, y de sus discípulos, una gran multitud vino a él. Y un ciego llamado Bartimeo no ve a Jesús, pero oye de que él viene. La Biblia dice que la fe viene por el oír de la palabra. Y hijo de Timeo, y estaba sentado junto al camino mendigando, como en aquellos tiempos. ¿Y qué sigue diciendo? Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Algo lo estaba moviendo a él. No había visto a Jesús. Sabía que oyó la multitud de que venía. Viene Jesús pasando y él dijo: tengo que gritar. Sin duda que era en las calles. Hijo de David. Y sigue diciendo. Y muchos le reprendían: cállese, no moleste. Porque él clama. Pero entonces, ¿qué hacía él? Le decían: cállate, y él gritaba más alto y decía: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y sigue diciendo: entonces Jesús se detiene porque lo oyó, lo escuchó, y de una vez mandó a llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, Él te llama. Wow. Y sigue diciendo, entonces, arrojando su capa, porque los ciegos tenían que ponerse algo y distinguirse como ciegos, se levantó y vino a Jesús. El verso que sigue. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Claro, Jesús sabía la situación. ¿Qué quieres que te haga? A veces mucha gente viene a nosotros: quiero que ore por mí. Le digo: sí, bueno, ¿por qué quieres que ore? No, ore por mí. No, ¿pero por qué? ¿Para qué? Muy bien. Y el ciego le dijo: maestro, pues que reciba la vista. Y él respondió. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida, luego, recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Luego se explica en otra ocasión más. El Señor Jesús, dice la Biblia, que escupió en el suelo. ¿Qué clase de medicina es esa? Y hizo lodo y se la puso en los ojos y le dijo: ve y lávate en el estanque. Usted tiene que tener fe para hacer eso. Fe para clamarle a Él. Fe para... Yo vine a este hombre que me sanara, y luego me pone lodo y en el suelo y escupe. Y dice: ve y lávate en el estanque. Y dice: cuando él fue y se le comenzó a lavarse, recibió la vista. Yo pienso que el Señor sanó varios ciegos, pero este lo sana un poco diferente y a otros diferente, no igualito. ¿Sabe por qué? Para que hoy no hiciéramos una doctrina de que a menos que no se escupa en el suelo y te haga lodo y te lo ponga, tú no vas a poder ser sano. No, sanó en diferentes maneras. Pues a nosotros nos gusta hacer doctrina de esas cosas y porque así se hizo. Sin embargo,
La fe de Dios que uno recibe no está basada en sentimientos, por favor, ni en emociones. Ella es una seguridad, es una evidencia, es una certeza, una convicción y no es una emoción o un sentimiento. Hay mucha gente que se emociona y por el sentimiento, yo voy a creer, están emocionados. Pero hay un problema, porque cuando la emoción se va y el sentimiento desaparece, prontito llega la duda otra vez. Por eso no nos basamos en sentimiento. Es basado en la palabra de Dios, en lo dicho por Dios. Y si es basada en un sentimiento como la emoción, ¿qué pasará cuando ese sentimiento o esa emoción no esté? Vuelve la duda a visitarte otra vez porque ya se te fue la emoción. Y fue la emoción que te movió a creer. Pero la palabra de Dios dice que ella permanece para siempre. Está allí siempre. Y es muy importante. La Biblia dice que todo en la vida pasará, más sus palabras que no pasarán. Entonces, aunque la emoción se va y viene, pero la palabra de Dios permanece. Lo que Dios dice que Él va a hacer, Dios lo dice y Él lo hará. Él cumplirá lo que Él ha prometido que va a hacer. Entonces, nuestra fe no es basada en la emoción, sino en lo que la palabra de Dios dice. Ninguna persona es salva porque, que yo me siento salvo. No, usted no se salva por eso. Y es salva porque le cree al Hijo de Dios. Usted hace lo que la Biblia dice. Juan 3:16 dice bien claro, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él, no que se sienta. A veces oramos por personas y le dicen, oye, ¿cómo te sientes ahora? Pues no tiene nada que ver con el sentimiento. ¿Aló? Todo aquel no se pierda, mas tenga vida eterna. Y mire el verso 18. Dice, el que cree, eso es la palabra, no es condenado. Si usted no ha creído, usted no es condenado. Pero el que no cree, ya es condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, hermano, esto es basado en lo que la Biblia dice. Si usted es pecador y viene hoy y se arrepiente de sus pecados de todo corazón, Dios te perdona, aunque te sientas o no te sientas salvo. ¿Aló? No es sentimiento, es la palabra de Dios. Los sentimientos son influenciados por lo que vemos, por lo que leemos y por lo que oímos. No vienen sentimientos. Pero el que tiene puesta su fe en Dios puede sentirse bien hoy, mañana, pasado mañana, el mes y el año que viene. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice lo mismo ayer, lo dice hoy y lo va a seguir diciendo hasta que el tiempo y los planes de Dios terminen. ¿Están conmigo? Entonces, hermanos, vamos a poner nuestra fe en la palabra de Dios. Hebreos 13 dice de esa manera, Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Entonces, hermano, no es sentimiento, porque usted no sienta hoy. Pero si usted hace lo que la palabra dice, lo que creemos, la fe que Dios me ha dado no debe ser controlada por las circunstancias y los sentimientos. ¿Me están entendiendo? Yo quiero enseñarle a ustedes, hermanos, que esto de la fe no es que yo es que no me siento con ganas. Bueno, ganas o no ganas, ¿qué dice la Biblia? ¿Aló? Usted no le va a decir al patrón, ¿sabes qué? No tengo ganas de ir a trabajar hoy. A veces algunos se van enfermos. Some of you cannot afford to get sick. ¿Aló? Porque si no fuiste ese día, te cortaron las horas a algunos. Y ustedes hacen cosas más allá. Controlada por las circunstancias, lo que sentimos. Por lo contrario, es la fe la que debe controlar estas cosas.
Aló. No parece, pero Dios dice. Amén. Pueda que sí, a lo mejor no. Entonces, la fe es la que debe controlar estas cosas. ¿Por qué? Porque 2 Corintios 5:17 dice, porque por fe andamos y no por vista. No es como se ve. Digo, en base a lo que Dios ha dicho. ¿Me oyeron? Es como Él dice. Yo soy hijo de Dios porque yo he creído en el unigénito Hijo del Padre. Entonces, hermanos, esto de la fe, nuestros ojos, nuestros oídos y corazón y boca deberían de estar en tono con la palabra de Dios. Debemos de hablar lo que creemos. No diga lo que no cree. No diga lo que no practica. ¿Aló? Mira 2 Corintios 4:18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Vamos a ver cuáles son las que no se ven. No vea las que se ven si va a poner tu confianza en las que no se ven, en lo que Dios está diciendo. No vaya a hacer cosas que no se ven si no está poniendo la fe en lo que la palabra dice. Sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales. Pero las que no se ven son ¿qué? Oh, wow. Qué gran diferencia. Nosotros leemos en Mateos 8, 16, 17. Mira, cuando llegó la noche, mire lo que pasó. Trajeron a él muchos endemoniados. Y con la palabra, ¿con qué? Echó fuera los demonios. Y con la misma palabra que algunos a todos los enfermos. El verso que sigue. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Yo voy a certificar, yo voy a aprobar la palabra dicha ya, y lo que voy a hacer, lo voy a hacer en base a la palabra del Señor. Eso es fe. Por eso Jesús hacía lo que hacía. Y luego el verso 18 dice, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó a pasar al otro lado. Y aquí quiero que me ponga atención, porque Jesús había hecho muchos milagros, sanó a todos los enfermos y hizo muchas cosas como ya por escrito de la palabra. Y ya Jesús cansado, amén. Jesús no fue un robot, un muñeco que pusieron en la cruz. Fue un ser humano de carne y hueso. Jesús dijo, mi alma está triste hasta la muerte. Jesús dijo, tengo sed. Jesús era un ser humano igual que nosotros. Y Jesús físicamente estaba cansado y le dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. He aquí la palabra. Hey, vamos a meternos en ese barco y vamos a cruzar al otro lado. Y no solo que nos da la palabra, que Él mismo se mete en el barco. ¿Aló? Y luego, pero mire lo que pasó en el verso 23 en adelante. Y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Buena cosa. ¿Qué más sigue diciendo? Y he aquí, se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero como Jesús era un hombre de fe, también se acuesta a dormir. Y la barca, oiga, comienza, y aquellos comenzaron, su estado de ánimo cambió. Las circunstancias por las que estaban pasando. Digo, puedo decir esto porque nosotros a veces nos metemos en algo y andamos allí, si es que Dios te lo ha dicho, y en medio del asunto vienen tempestades, vienen circunstancias, vienen cosas inesperadas que tú no la esperabas. Pero acuérdate que fue Dios que te dijo. Jesús le dijo, crucemos al otro lado. Y dice, y tan grande, y que cubría la barca, pero él dormía. La otra escritura. Y vinieron ya desesperados sus discípulos, le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Y luego, mira lo que Jesús le dijo, ¿por qué teméis?
hombres de poca fe. La ausencia de la fe produce temor. Por eso no hay fe. Si hay fe, el temor desaparece. ¿Por qué tengo miedo? De algo que creo que no tengo el control. ¿Cuántas veces nos llegan a nuestras vidas situaciones que tú dices, yo no tengo el control? Y lo primero que comenzamos es a temblar. ¿Están conmigo? A usted quizá no tiemble mucho así, depende qué problema tiene, pero el temor causa muchos efectos en nuestras vidas. Nos causa problemas aquí adentro, tenemos que correr al baño algunos. Tenemos que hacer muchas cosas basadas por el temor y el pánico que viene. ¿Están entendiendo? Afecta nuestra vida, la circunstancia, la situación, la hora, la noticia que te dieron, lo que sea, te llega una cosa inesperada. Y luego dice que Jesús le dijo, ¿hombres de qué? Hoy, ¿cómo sabía Jesús que no tenían fe? El temor. Por eso podía descubrirlo. Le dijo, hombres de poca fe. Y Jesús reprendió, diga conmigo, los vientos. No era un viento. Los vientos. ¿Cuántas veces tenemos que tratar nosotros con muchos vientos que vienen a nuestras vidas? Pero la fe nuestra tiene que hacernos saber que si Jesús está en la barca, está presente. Y Jesús reprendió los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza y tranquilidad. Y estos hombres dijeron, ¿quién es este hombre que aún los vientos le obedecen? Ese es el verso 27, termina. Las emociones de los discípulos le habían afectado su fe, pues ellos habían visto todos los milagros que hizo antes de cruzar la barca. No fue así. Vieron todo, pero eso es el problema con nosotros. Digo nosotros, no usted, nosotros los seres humanos. Oímos aquí la palabra de fe, oímos la enseñanza, y si estamos envueltos en algo que es de Dios, ahora no es algo que usted está fuera de lo de Dios, aunque Dios es misericordioso y bondadoso. Nos llega, quizás al salir de aquí llegamos a la casa y ya hay una noticia y estamos desesperándonos. Pero hombre, que no hemos visto la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y ellos habían visto todo eso y Jesús se acostó a dormir. El temor es la ausencia de la fe, y donde hay fe el temor desaparece. Pero donde no está la fe, allí llega el temor. Jesús, cuando lo vio a ellos bajo el temor, les dijo, hombres. What did he say that in that moment? Ese era en el momento que ellos tenían que usar la fe. ¿Cómo supo Jesús? Le vio el temor. Ahora, póngame mucha atención y leamos estos versos. Efesios 2:2 para poner un fundamento. Los cuales anduviste en otros tiempos. Seguía la corriente de este mundo y vivía conforme al príncipe del aire. El espíritu que opera en los hijos de desobediencia en el aire. Hay un espíritu que, mire hermano, opera. Todo el mundo en esta área tiene unos satélites, cables, cable, que por unos alambres entran por la ventana, lo que agarra en el aire y entra. Entran cosas buenas, pero la mayoría son cosas malas. Y si eso que entra la vemos en nuestra pantalla, y si eso agarra tu espíritu, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, te esclaviza y te domina. A veces tú te paras, fuera de la pornografía que sale, a veces tú te sientas ahí a ver algún juego, algún deporte, pero en medio del deporte tú no tienes hambre, pero te ponen un Burger King y te ponen el bacon bien quemadito y el queso que se está, ¿me entiendes? Y el guacamole arriba, y de una vez dices, yo tengo hambre. Y nota que los comerciales siempre en la televisión
son más altos que lo que tú estás viendo. ¿Se dan cuenta? Siempre sobresale más alto. Hay un espíritu que controla muchas cosas que un día vamos a hablar de ella. Entonces, dice Efesios 6:12, ¿cuál es nuestra lucha? ¿Cuál es nuestra lucha? Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, no uno, principados, contra potestades, contra gobernadores ¿de qué? De las tinieblas, donde el príncipe opera de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mira lo que dice Mateos 8:31. Y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos irnos a aquel hato de cerdos. Los demonios no pueden estar en lugares secos. ¿Entienden? La Biblia dice eso. Mándanos que nos metamos en esos cerdos. Y quiero que pongan atención en esto. No se reprende lo que no tiene vida. El verso 32 lo leímos. Y le dijo, id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y he aquí que todo el hato de cerdos, que eran como 300 cerdos, se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. ¿Quiénes perecieron? Los cerdos, no los demonios. ¿Aló? Los cerdos perecieron. Cuando Jesús reprendió los vientos y la mar y vino una gran calma, no se reprende lo que no tiene vida, sino lo que tiene personalidad. Jesús reprendió los vientos porque no era un viento, sino varios vientos, y el mar que era uno, debido que en los vientos estaban los demonios. Estaban los ángeles caídos. Y en el mar los demonios que se precipitan también luego al mar, allí se fueron, que fue después. Lo que se opusieron y querían impedir que él fuera al otro lado, porque de este lado hizo tanto milagro, liberó tantos enfermos, hizo tanta demostración de su poder. Este se va a ir al otro lado. Y vamos a ver qué pasa. De aquí a allá se levantan unos vientos, se levanta una tormenta. Eso Jesús no reprendió exactamente lo que estaba detrás de la situación. Usted no reprende una pared, usted no reprende un carro que anda fuera de velocidad. A lo que usted reprende a lo que está metido en el que viene manejando el carro. ¿Aló? Tenemos que entender esto. Borracho, endrogado, enojado. Hay que tener cuidado. Los esposos y las esposas cuando se ponen a argumentar en los carros cuando andan de camino. ¿Me oyeron? Porque se ciega la gente y no saben qué está detrás de eso. Cuidado cuando andamos en los carros. Lea después el misterio que le esperaba Jesús al otro lado del mar. Era la continuación de lo que él había hecho antes de cruzar al otro lado. ¿Y quién se opone a estas cosas? ¿Quién se opone a la obra de Dios? ¿Quién es el adversario? ¿Quién es el enemigo? ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? ¿Por qué hay que amar a la gente? Porque no peleamos a la gente, sino lo que está dentro de la gente. Óigame bien, ¿eh? Ahora, nota. Es aquí una persona que usted tiene, un amigo, familiares, esposo, esposa. Todo estuvo muy bien por un tiempo. Y de repente, ¿qué se le metió a él? ¿Qué le entró a él adentro? ¿Qué le pasó? A veces decimos, oye, ¿qué se le metió a este? ¿Qué se le metió a mi esposa? ¿Qué se le metió a mi esposo? Wow. Yo repito que hay que creer en Dios. A Dios. Abraham le creyó a Dios. Amén.
todo andaba bien con la persona, pero de repente se le metió algo. ¿Qué se le metió? Usted no ve. Vino a ser, Dios le dijo a Abraham que iba a ser el padre de muchas naciones. ¿Ok? Abraham le creyó y vino a ser el padre de la fe. Mire, Romanos, ahí tenemos un montón de escrituras. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya que hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, sigue diciendo, como está escrito ya, no hay justo, ni aún uno. El otro verso, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. El otro verso, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y sigue diciendo, quebranto y desventura hay en sus caminos. ¿Qué más sigue diciendo? No hay temor de Dios delante de sus ojos. Nosotros somos testigos hoy en día de que el temor a Dios se va perdiendo. Somos testigos de las cosas que estoy poniendo allí, aunque no puedo detenerme por el tiempo. ¿Qué más sigue diciendo? Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están viviendo bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede debajo del juicio de Dios. Ahora mire el verso 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano va a ser justificado, no va a ser perdonado, no va a ser declarado justo delante de él, porque por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Cuando usted lee la Biblia, usted conoce y se da cuenta de lo que Dios dice que es pecado y que no es pecado. Lo que usted debe de hacer y no debe de hacer. Cómo debe vivir, cómo no debe vivir. Todo está allí escrito, usted se da cuenta. Por eso es que la palabra del Señor es tan importante leerla. Mira el verso 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado otra cosa, que es la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Y termino con el verso 22. La justicia de Dios por medio de ¿qué? Otra vez, ¿por medio de qué? En Jesucristo, para que todos los que en Él ¿qué? Creen en Él, porque no hay diferencia. Este es un asunto de creer lo escrito, creer lo que Dios ha dicho y ha declarado. Entonces nosotros hoy podemos decir, hoy hermanos, hoy llego a esto para decir esto con toda seguridad. Hemos creído en el Señor con toda certeza, con toda convicción, con la evidencia, la sustancia y prueba, porque la palabra de Dios, la cual hemos creído que somos salvos, nos dice en Romanos capítulo 5, mira, que ahora somos, diga duro conmigo, justificados, somos perdonados. ¿Por medio de qué? Volvemos al mismo asunto, por medio de creer lo que está escrito. Por eso es que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz de que nuestros pecados han sido perdonados. Tenemos paz de que nuestra vida está en una relación con Dios. Tenemos paz de que estamos queriendo vivir la vida ordenada por Él. Entonces usted siente paz para con Dios por medio de Cristo, porque también tenemos entrada, hermana, entrada ¿a qué? Por la fe a esta gracia, la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza que nosotros tenemos de la gloria de Dios. Oh, hermanos, es muy claro para mí, y no solo eso, sino que también por la misma fe, el verso 3 y 5. Y no solo esto, hermano, sino que también nos gloriamos cuando vienen tribulaciones, sabiendo que la tribulación va a producir ¿qué? Paciencia. Y después de la paciencia, ¿qué sigue diciendo? Y la paciencia prueba, y la prueba nos da esperanza. Para llegar al verso 5 dice, y la esperanza no nos va a dejar avergonzados, porque el amor de Dios
ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Oh, hermanos, oiga, este asunto de la fe nos libera. Ahora que somos justificados, perdonados, justos. No es que es que Dios nos declaró justos. Usted tenía una deuda. Dice, pues yo no la pagué, no, pero Él dijo que ya no le debo. ¿Me entienden? Y por eso ya no tengo esa deuda y con esto probamos que somos creyentes, porque la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Ahora, note conmigo, ¿cómo vas a vivir ahora? Que has abrazado la fe, has creído en Cristo, has venido ahora a vivir por la fe. Bueno, practicando la fe, no solo me justifico y me salvo, pero el fin de la fe será la salvación de nuestras almas. Primera de Pedro dice así, obteniendo, el fin de lo que creo que será la salvación de nuestras. Porque este es un proceso. ¿Aló? Por eso es que el justo va a vivir por la fe, creyendo. Nosotros ahora somos, oiga bien, un pueblo, una nación que hemos venido de muchos países y hemos abrazado la fe. Aquí estamos, aquí hay gente de Centroamérica, Suramérica y del Caribe y gente que nació acá. ¿Qué nos tiene unido aquí? Hemos abrazado la fe. Hemos abrazado la fe. Y por eso nos llamamos hermanos y hermanas. ¿Cómo que hermano y hermano? Porque estamos creyendo que ahora Jesús cuando dijo Padre mío, Padre nuestro. Y es una familia de fe. Somos hijos de fe. Somos hermanos de fe. ¿Aló? Entonces, hermanos, ahora somos un pueblo, una nación que hemos venido de muchos países. Hemos abrazado la fe. Hemos venido a ser el pueblo de Dios. ¿Aló? El cual fue mencionado, prometido a Abraham, que él sería el padre, allá atrás. Romanos 4:17 dice, como está ya escrito, hermano, ya está escrito la palabra. Te he puesto por padre de muchas, ¿qué? Gente, delante de Dios, a quien dudó, creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas, oiga, que no son como si fuesen. Eso es bien profundo. Dios le estaba dando a Abraham una promesa cuando en realidad él no tenía ni siquiera un solo hijo. ¿Aló? Y le dice que él es padre de naciones. ¿Cómo está eso? Es aquí donde uno decide creerle a Dios o no creerle a Dios. Amén. Entonces, Abraham se movió por fe. Vente a una tierra que yo te voy a decir dónde. Él no sabía dónde iba. Pero él le creyó a Dios. Porque Dios le dio la palabra. Pasamos esa escritura por alto, la que sigue, que es la convicción y todo. Nosotros no debemos caminar por lo que se ve, sino por lo que no se ve. No vemos a Dios. Y lo amamos, dice, a quien sin haberle visto, lo amamos. ¿No es así? Usted no ha visto a Dios. Usted no ha visto, pero usted lo ama. Como viendo las cosas que no son como si fueran. Mire, padres y esposos y esposas, sí. Yo le dije eso, si somos gente de fe, todavía todos nuestros hijos no son salvos, y usted le cree a Dios, y le cree y le es fiel a Dios, Dios cumple sus promesas. Dios le dijo a Abraham, le dijo a Isaac y a Jacob, que iba a bendecir a sus hijos y a los descendientes de ellos. ¿Cuántos han leído la Biblia? Por eso Dios se identifica, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob. No han leído eso mucho en la Biblia. Dios se identificaba con ellos, aunque no estaban vivos, no estaban ahí vivos físicamente, pero Dios seguía siendo su Dios. Él no dijo yo fui, Él dijo yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac
ellos me creyeron a mí. Y Dios les dio la promesa a ellos de que iba a bendecir al pueblo de Israel, a los descendientes. Y después, más tarde, Jeremías viene, unos años pasaron, y le dice al pueblo que andaba en idolatría, alejado de Dios, no estaban sirviéndole a Dios, y vino y le dijo: oigan, Dios lo va a bendecir, ya, pero no porque ustedes están viviendo como Él quiere que vivan. Pero Él le prometió a sus padres, y sus padres creyeron la promesa que Dios le dio. Y a ellos no están, pero Dios va a cumplir lo que Él prometió. Pueda que muchos de nuestros hijos no le están sirviendo a Dios. Hello. Pero si usted le es fiel a Dios, pueda que ni lo vea usted en vida, pero si Dios te promete que Él lo va a hacer, usted debe de ir a proclamarlo desde ahora, porque esa es una evidencia y esa es una seguridad de que Dios lo va a hacer. Amén. Entonces, óigame bien, usted está practicando una fe que tiene y ve las cosas que no son todavía como si fueran. ¿Aló? Véalo como una realidad. Si usted está orando y pidiendo y clamándole, oiga, usted siga orando, orando, y no se sorprenda si lo hace en vida. ¿Aló? Yo estoy orando. Yo tengo un hijo que no le está sirviendo a Dios. ¿Aló? Y siempre estamos: Señor, tus promesas, tus promesas, tus promesas. Y pensamos que vamos a morir si no lo vemos con nuestros ojos, que Dios va a cumplir lo prometido con nosotros. Y eso nos da paz. Paz. Otra vez Romanos 4:17. Te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos. Y llama las cosas que no son como si fuesen. Dios lo dio por padre a las naciones a un hombre llamado Abraham, cuando él no tenía hijo, pero Abraham le creyó. Y él decía a la gente que era un padre sin tener hijo, porque él le creyó a Dios. Es creer, esa es la sustancia, esa es la convicción, la certeza, la seguridad de lo que yo espero, aunque no lo veo. Y hoy le voy a decir la verdad. ¿Por qué Dios ha detenido esto de hablar de fe? Es porque los tiempos que vienen vamos a necesitar la fe. ¿Aló? Vamos a necesitarla. Y Dios quiere que la tengamos cuando llegue ese momento. Esto en cuanto a mi fe ya sucedió. Es un hecho, es una realidad, porque Dios lo dice en su palabra y nosotros lo creemos. Miremos la palabra de Dios. Mire cómo Dios habla, hermano. Óigame bien. Yo repito mucho esto, pero mire cómo Dios habla. Isaías. Jehová de los ejércitos. Oiga, cuando Dios jura, no hay nadie más alto por el quien Él va a jurar, porque no hay nadie más alto que Él. Dios juró diciendo, y mira las palabras que usa: ciertamente se hará de la manera que lo he. Hermano, si Dios no puede hacer eso, Él no es Dios. De la manera que lo he pensado. Y van a confirmar lo que ya yo he determinado. Ese es nuestro Dios. Mire el otro verso que sigue. Este es el consejo que, no que se va a acordar, que ya, hermano, se acordó sobre toda la tierra. Y está la mano mía extendida sobre las naciones. El otro verso. Porque Jehová de los ejércitos lo ha ¿qué? ¿Y quién se lo impedirá? Porque su mano está extendida. ¿Y quién la hará retroceder? You want to believe God? He's telling you what He's going to do. Y usted tiene que aceptarlo
como algo que va a suceder ya, aunque no son, como que ya son. ¿Qué sigue diciendo? Para que digas a los presos, salid, y a los que están en tinieblas, mostraos en los caminos, serán apacentados, y todas las alturas tendrán sus pastos. Entonces, hermanos, estamos entendiendo. Mire el 49, verso 9. No tendrán hambre, ni sed, ni calor, ni el sol lo afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia, ¿quién es ese? Los guiará, lo conducirá a manantiales de agua. Mira el verso 10. No, y convertiré sus caminos, todos mis montes y mis calzadas serán levantadas. Mira lo que dice en Números 23, 19. Dios no es hombre para que mienta lo que está diciendo, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y lo ejecutará. Es una pregunta que nos hace. Oh, hermanos, miren el Nuevo Testamento para Primera de Pedro 1:23. ¿Qué dice? Siendo renacido, ya no de simiente corruptible, eso no sucedió a nosotros, sino de una incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ahora el verso que sigue. ¿Por qué? Porque toda carne es como la hierba, y toda gloria del hombre como la flor de la hierba, y la hierba se seca y la flor cae. El verso 25. Mas lo que Dios ha dicho va a permanecer para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio es anunciada. Y luego Mateo otra vez, yo le estoy diciendo lo que la Biblia dice, hermano. El cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Amén. Son palabras que Dios nos da. Son promesas que Dios dice. Y lo que Dios dice, Él lo va a cumplir. Y qué bueno tener un Dios y vivir en una relación y en una comunión con un Dios que cumple sus palabras. Ahora póngame mucha atención en lo que Dios dice de su palabra a aquellos que la escuchan, porque ya el tiempo me está llegando. Y vamos a leerlo despacio, Isaías 53. Mira lo que dice. Inclinad vuestro ¿qué? Mire qué importante venir y oír la palabra. Inclina tu oído. Hermano, se está tratando con cosas eternas. ¿Ok? Y venid y oíd. ¿Y qué va a pasar? Vivirá vuestras almas. Y haré con vosotros un acuerdo, un pacto. I'm going to make a deal. Las misericordias firmes a David. Sigue diciendo. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Los seres humanos no piensan como Dios. Y mis caminos, como no piensan, no andan por ellos. No andan por mis caminos. ¿Qué más sigue diciendo? El otro verso. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más. En otras palabras, ustedes van por el norte, yo voy por el sur. Ustedes están en AM y yo estoy en FM. No hay. Y es lo que Dios hace con el cristiano. Cuando te salva y tú entras en este nuevo estilo de vida, tú comienzas a pensar como Dios piensa. Comienza a buscar vivir de acuerdo a la manera ordenada por Él. Y tú comienzas a entrar y comienzas a poner tu vida en armonía con Dios. Y sigue diciendo, como son más altos, bueno, así son el otro verso. Porque aquí, mire hermano, ponga atención y haga y comparación también en su mente. Como desciende de los cielos la lluvia, ¿no es así? Y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega ¿qué? La tierra, y la hace ¿qué? Germinar y producir, y luego hay semilla para el que siembra y pan para el que come. Eso hace la lluvia hace eso. Amén. ¿Cuánto dan gracias a Dios por la lluvia, hermano?
Ahora, mira lo que sigue diciendo. Diga, así será, en base a lo que ya hemos entendido de la lluvia, así será lo que la palabra que tú oyes va a hacer en tu vida, si tú la crees. Sale de mi boca, no va a volver vacía, sino que hará lo que yo quiero y va a ser prosperada a aquellos que se reúnen aquí y la oyen a quien yo se la envío. ¡Aló! Para que reciba fe y tome la palabra. Y así como esa lluvia y esa nieve riega, se hace lo que Dios quiere y prepara la tierra y hay semillas para darle pan al que siembre, que pueda comer. Hermano, con razón Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, pero de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Amén. Entonces, esta palabra es seria, hermano, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra del Señor. La humedad del cielo cumple su propósito determinado para llenar las necesidades de los seres vivientes, hasta de los animales. Así también, esto es una comparación de lo que su palabra hará, producirá los resultados a quien Él se la envíe y la recibe. Aló. La palabra es comparada muchas veces con semilla. ¿No es así? El sembrador salió a sembrar. Parte de la semilla cayó en terreno abierto y las aves se la comieron. Otra cayó en pedregales y se perdió. Otra cayó entre espigos y se ahogaron. Pero hubo una buena parte, cuando habla de terreno, habla del corazón, que la recibió y que dio fruto. Y aún todos los que la reciben, dio no 100%, pero dio fruto, algunos 60 y 30 y 90%. ¿Están entendiendo esto, hermano? A quienes la reciben, a quienes la embrazan y la creen, hermano. Oiga, también es una comparación a quien Dios se le envía. Nosotros somos bienaventurados que su palabra viene a nosotros hoy, que la oímos, que la predicamos. Aquí fuera de este lugar no se predica ni se habla otra cosa que la palabra de Dios. Para que produzca fe, para que podamos agradarle a Él, porque sin ella no podemos. Porque sin fe sería imposible agradarle a Dios. Entonces, hermanos, mire, voy a tener que terminar aquí, pero sin ella no conoceríamos sus caminos. Y sin ella no pudiéramos ser salvos y gozar sus promesas y sus bendiciones. ¿No es así? Qué lástima que Israel no conoció sus caminos. Dios lo sacó de una esclavitud en Egipto y lo trajo por un desierto donde no había agua, no había donde sembrar, no había techo, no había nada. Y allí, este es Dios, le dio a conocer quién Él era Él. Reveló su plan, reveló su propósito siendo Dios. Le dio de comer por 40 años. Le dio de beber donde no había agua, donde no había de comer. La comida caía del cielo, de la roca salió el agua. Lo protegió durante el día y durante la noche con una columna de fuego. Los visitó, lo vistió, los sanó cuando se enfermaban. 40 años. Dice que ni sus calzados se hicieron viejos, ni su vestidura se hizo vieja. Hermano, 40 años en un desierto. Y ellos vieron todo eso. Esto era lo que Pablo decía, Filipenses 1, 21, 23. Mira, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y sigue diciendo, mas si el vivir en la carne resulta para mí beneficio de la obra, no sé entonces qué decisión hacer. ¿Qué más sigue diciendo? Pues en ambas cosas estoy puesto en estrecho. Deseo, ya tengo ganas de partir e irme a estar con el Señor. Lo cual es muchísimo que cuando usted vive en esta armonía con el Señor. Abraham es llamado el padre de los creyentes, el modelo de todos los que es la vida cristiana. ¿Qué clase de relación tenía él con Dios? Era una relación normal como tú y yo, hermano. Normal.
No era una religión, no era una religión, sino era una vida natural y simple como la que tú y yo estamos viviendo, aunque en diferentes tiempos. Él practicaba la fe todos los días en su casa, en su barrio, en el trabajo, compartiendo su carácter, su vida simple. Cuando usted abraza la fe, tendrá que haber una diferencia en uno que cree y en otro que no cree. Pero los cristianos no queremos ser diferentes. Queremos igualarnos. No quieren que sepan que somos diferentes. Pues más vale que sepan que somos diferentes. Porque ahora tú vives bajo otros principios que van a gobernar tu vida. La fe que has abrazado, que dice que cree, tus acciones, tu comportamiento, tu hablar. Y este es el proceso, tú como persona y aquellos que no han abrazado la fe, los principios de Dios, pronto lo van a notar. Que vivimos por fe en Dios. Este es el problema hoy en día. Que no practicamos lo que creemos. Con razón otros no saben lo que creemos. Que no somos iguales en cuanto a su estilo de vivir. La gente dice, no, ellos no creen eso. Ellos no hacen esto porque ellos creen esto. No es así. Por eso es que por nuestro vivir. Ellos sabrán porque tú has abrazado la fe de Dios. Y la Biblia dice que el justo por la fe vivirá creyéndole a Dios. Mateo 5:16 dice, ahí dice, así alumbre vuestra luz. ¿Cuál luz? Usted no anda con una lámpara en la cabeza, ni un foco en la mano, delante de los hombres, para que vean, hermano, van a ver que, no lo que decimos, un estilo de vida que nosotros vivimos, que hemos abrazado la fe, y para que ellos vean lo que hacemos, buenas obras, y glorifiquen ¿a quién? Porque ellos dicen, mira lo que Dios está haciendo al Padre que está en los cielos. ¿Cuál luz? Yo no te veo con una linterna. No, es tu vida. Es como vivimos. Esa es nuestra luz. Y mira lo que dice 1 de Pedro 2:12. Todo es bíblico. Manteniendo vuestra manera de ¿qué? No, vamos a leer otra vez. Manteniendo nuestra manera de vivir entre quienes, entre los que no creen, para que los que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen, ellos glorifiquen a Dios en el día de la visitación y consideren vuestras buenas obras que estamos haciendo. La gente sabrá quiénes somos, qué es lo que gobierna nuestra vida y por qué hacemos lo que hacemos y por qué nos abstenemos de hacer ciertas cosas que ellos hacen. Hay una razón. Nuestra fe. ¿Aló? Nuestra fe debe de afectar nuestra vida. La vida del Espíritu es la manera que Dios intentó que viviéramos desde el principio. Desde el momento que Cristo entra a su espíritu, a tu corazón, comienza esa vida nueva dentro de nosotros. Deuteronomio 6:6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu cabeza nada más, sobre tu corazón. ¿Y dónde se hará eso? En la reunión los domingos aquí en el templo. Que nueva, todo el que entra aquí para mí es cristiano. El domingo a las 10 de la mañana cuando entremos. No, dice, cuando te sientes en tu casa, cuando camines por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. ¿Quién enseñará eso? Oye, Deuteronomio 6:6 no decía más que eso. Muy bien. A ver el verso que sigue. Ajá. ¿La repetirá a tus hijos? ¿La hablarás de ella estando en la casa, andando en el camino, al acostarte, cuando te levantes? El otro verso. Y la va a atar como una señal en tu mano y estará en tus frontales entre tus. En otras palabras, la palabra, la fe, la practicamos cuando lleguemos a la casa. La practicamos cuando estamos con los hijos. Tenemos que pasarle la fe nosotros a ellos porque se la enseñamos, la vivimos, la practicamos.
y ellos la van a ver. Eso no es del maestro de escuela dominical. Los padres le pasarán la fe que practican sus hijos. Esa era una enseñanza y no el maestro de escuela dominical. Claro, tenemos que hacerlo aquí porque los padres no lo hacen. Gloria a Dios por los maestros que están haciendo eso. Pero todo el tiempo, claro, los padres no hacen eso. Aquí tenemos que hacerlo, por lo menos. Espiritualmente están los niños de los cristianos hoy en día malnutridos. Tenemos que proveerle oxígeno espiritual, vitamina bíblica, porque en sus casas no lo alimentan. Tenemos que tener seminarios, los cuales yo lo comparo con hospitales espirituales. Si todos estuviéramos sanos espiritualmente, no hubiera necesidad de hospitales. Si estuviéramos sanos físicamente, si estuviéramos sanos espiritualmente, no hubiera necesidad de tener seminario. ¿No? Si los cristianos estuviéramos espiritualmente sanos, pues ¿para qué tener seminario? Vamos a tener un seminario de parejas. ¿Por qué vamos a tener un seminario de parejas? No, todos están bien, están contentos. Parejas con casados y cansados, juntos. Porque el matrimonio es el blanco del enemigo. Es más, es una especie a desaparecer. It's becoming a endangered species today. Yo antes los veranos casaba un montón de gente. Ya eso, ¿qué es eso? Ya no, va desapareciendo. Entonces, y eso, hoy en día tenemos que hacer eso porque el matrimonio es el blanco del enemigo. Tenemos que practicar este asunto. Si los cristianos estuviéramos, no hubiera necesidad. Esta fe no es profesarla con boca, es vivirla, es practicarla. Los padres tenemos que practicarla ante nuestros hijos para que ellos la vean. Los hijos tienen que venir a la escuela dominical los domingos aquí a aprender que no se peleen, porque los padres en la casa no pueden porque ellos se pelean. ¿Por qué? Porque mamá y papá pelean en la casa y que no se insulten a otros. No pueden porque en la casa no podemos enseñarlo. Queremos enseñar a los hijos que coman muchos vegetales cuando nosotros no lo comemos. Hermano, esta es la práctica. Que digan mentira. No digan mentira, mijo. No hable mentira. Lo llevamos a la escuela dominical porque no diga mentira, pero en la casa suena el teléfono. Mamá, dile que no estoy aquí. Pues qué nueva. Le estoy enseñando que hable mentira. ¿Se dan cuenta, hermano? Esto hay que entrar en el asunto, hermanos. Nos enojamos, gritamos unos al otro, aventamos puertas y nos insultamos enfrente de ellos y le decimos a ellos que no griten. ¿Cómo que no griten? ¿Dónde es que los hijos van a aprender que no deben? ¿En la escuela dominical? No. Muchos están envueltos en este sistema religioso y no es real, es un juego. La reunión el domingo no es parte más importante de nuestra vida. Hermano, le decimos hasta a los niños, miren, vamos a ir el domingo a la iglesia, pórtense bien allá, practiquen la fe. Pues ellos dicen, no, pues allá, nada más salen, dice, ya no hay que practicarla. Podemos vivir y portarnos como nos dé la gana cuando estamos en ese edificio. Ya, le vamos enseñando. Y yo temo que muchos adultos así son. Portémonos bien acá adentro. Son los días algunos, los días son, la fe la practican, es para que se practique de lunes a sábado. Y el domingo, pues ya qué, usted viene aquí a celebrar el resultado de una fe que viene practicando. No es el domingo. Nosotros solo estamos aquí por 2 horas en el edificio, a la semana. Bueno, ya llegó el reloj ahí. Yo creo que cuando el Señor nos ve venir los domingos con la Biblia en la mano, que venimos, bajamos de los carros, el Señor le dice a los ángeles, aguántese. Oiga, ya vienen para acá adentro, ¿sabes qué? Aquí
podemos descansar nosotros aquí en el cielo. Ellos se van a comportar bien ahí adentro. Ahí no se van a pelear. Ahí son muy amables, muy espirituales. Let's go and take a nap por un par de horas. But get ready when they get out. Cuando salgan, hey ángeles, pónganse vaya, de trucha, porque es cuando salen. Aló. Eso tiene que cambiar si practicamos nuestra fe. Lo más complicado era la ley y el sacrificio en el templo, en el Antiguo Testamento. Pues ya no tenemos que hacer nada de eso hoy, porque Jesús hizo un sacrificio para siempre. Y lo hizo para abolir muchas cosas que hacemos acá adentro. Esas cosas, ritualismos que se hacen acá. Dios intentó que todo esto fuera una muestra de nuestra fe. Pero hemos hecho una religión. Unas religiones que aquí, pues, aquí hacemos, ¿ver? Gloria a Dios. Y aquí, pues, está bien. Amén. Hermano, ¿sabe por qué Dios nos quiere elevar? Porque Él quiere hacer algo con nosotros. Quiere que veamos el fruto de lo que estamos creyendo, porque Dios no es mentiroso. Dios dice, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a su riqueza en gloria. Y Dios no es loco para decir eso. ¿Ok? Dios dice bien claro, acercaos al trono de mi gracia para que hayan oportuno socorro. La Biblia dice, si Jehová es tu pastor, si es, nada te faltará. Buscad primeramente mi reino y todas las demás cosas para vivir esta vida serán añadidas. Amén. Entonces nosotros tenemos que ser un pueblo de fe. Ya somos hijos, ya hemos abrazado la fe, pero tenemos que reconocer que la puerca tuerce el rabo ahí, se tranca la transmisión cuando se trata de poner en práctica lo que creo. Amén. Amén. Entonces, hermano, pónganse de pie, pues ya me pasé 15 minutos. Pero ¿saben qué, hermanos? Vale la pena. Porque Dios está llamando hoy en día a gente del equipo que juegue, a gente del coro que cante. ¿Me oyeron? A gente, no es... ¿Quién quiere ser parte de un coro y no cantar? Parte de un equipo y no jugar. Parte de una banda y no tocar ningún instrumento. ¿Cómo vamos a ser parte de lo que Dios está haciendo si el elemento que nos lleva a la acción es lo que creemos? ¿Están conmigo, hermanos? Entonces Dios en este tiempo nos viene hablando lo que es la fe, para que usted vea el resultado de su fe. ¿Aló? ¿Aló? Si creyere, confesare con tu boca y creyere con todo mi corazón, serás salvo. No podemos separar el corazón de nuestra boca, porque Jesús dijo, este pueblo de labios me honra, pero el corazón está muy lejos. Y Dios le dice a través de Salomón, hablando, dame, hijo mío, tu corazón. Dios quiere elevarnos, hermanos, a un nivel de vida más alto, pero tenemos que practicar esos principios. Y usted diría, hermano, bueno, qué bueno. Dios te promete darte el poder, la fuerza, la habilidad. Si tú vienes y le dices, Señor, ayúdame a serte fiel. En la debilidad, dame tu poder. Esa no lo va a conocer. En mi momento de decir, Señor, dame. Y Dios te va a dar porque Él sabe por qué tú estás pidiendo y para qué estás pidiendo. No tenga miedo, Él es su Dios. Amén. Amén. Cantamos. Oh, oh, oh. Oh, oh. El Señor
es mi pastor. Ahí viene. Nada Me falta para vivir la vida que Él te llama. el Señor, es mi pastor. Él lo hará. Me hará descansar junto a aguas de reposo, me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Por amor de su nombre, el Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor. Nada, nada me faltará. El Señor es mi pastor. En pastos delicados, Él me hará descansar junto a aguas de reposo, me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Algunos somos despedidos, tenemos ya que irnos. Pero si usted quiere permanecer un tiempo más, que oremos, que Dios te fortalezca, te dé fe, esperanza. Amén. Aquí estamos para orar contigo. Así que mientras cantamos, hacemos eso, el resto, que ya tiene que irse, somos despedidos. Si no, quédese con nosotros aquí un ratito orando al Señor. El Señor es mi pastor, en pasos delicados, Él me hará descansar junto a aguas de reposo, me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Dios les bendiga, hermanos.